Durante 24 años fui la hija invisible, mientras mis padres adoraban a mi hermana, la que según ellos era perfecta. Pero cuando papá murió, mamá me dijo que Daniela había heredado todo, porque siempre fue la responsable. No lloré. Solo sonreí y les agradecí por enseñarme una lección muy valiosa sobre la familia. Lo que ella no sabía es que llevaba años documentando su favoritismo y que acababa de recibir la llamada que cambiaría todo. Para ponerles en contexto, soy Camila, tengo 28 años, y crecí siendo la segunda opción en todo. Mi hermana Daniela es 3 años menor que yo, pero desde que nació se convirtió en el centro de atención. Ella era la niña perfecta, rubia, de ojos azules, extrovertida y con una sonrisa que encantaba a todos. Yo era tímida, estudiosa, y aparentemente invisible para mis padres. La diferencia comenzó desde muy temprana edad. Cuando yo tenía 7 años y Daniela 4, ambas queríamos clases de ballet. Mis padres inscribieron solo a Daniela porque tenía más talento natural. Cuando yo pedí clases de piano, me dijeron que era muy caro mantener 2 actividades extracurriculars. Sin embargo, Daniela ya tenía ballet, tenis y clases de francés. En los cumpleaños, la diferencia era dolorosa. Las fiestas de Daniela eran eventos elaborados con magos, castillos inflables y decenas de invitados. Mis cumpleaños se celebraban con una cena familiar simple porque, según mamá, yo era más introvertida y no disfrutaba las fiestas grandes. Nunca me preguntaron si eso era cierto. Durante la adolescencia, el favoritismo se volvió más evidente y cruel. Daniela recibió un auto nuevo para su cumpleaños 16, mientras que yo tuve que trabajar después del colegio para costear mi propio transporte. Cuando ella reprobó matemáticas, papá le pagó un tutor privado. Cuando yo necesité ayuda con química, me dijeron que buscara videos en internet porque ya habían gastado mucho en la educación de Daniela. La universidad fue la gota que derramó el vaso. Daniela quería estudiar comunicaciones en una universidad privada carísima porque ahí iban todos sus amigos. Mis padres no solo pagaron la matrícula completa, sino que le compraron un apartamento cerca del campus y le daban una mensualidad generosa para sus gastos. Yo quería estudiar ingeniería civil en la universidad pública, que era prácticamente gratis, pero necesitaba dinero para libros y materiales. Cuando se lo pedí a papá, me dijo que ya habían hecho suficiente por mi educación y que era hora de que aprendiera a ser independiente como Daniela. La ironía de esa declaración me dolió más que cualquier golpe físico. Trabajé en 3 empleos diferentes durante la universidad, mesera los fines de semana, tutora de matemáticas por las tardes, y asistente administrativa en las mañanas. Me gradué con honores y conseguí un trabajo excelente en una firma de construcción prestigiosa, mientras que Daniela cambió de carrera 3 veces y finalmente se graduó con promedio mediocre. Pero incluso mi éxito profesional era minimizado por mis padres. Cuando conseguí mi primer proyecto importante diseñando un complejo residencial, la conversación familiar se centró en cómo Daniela había conseguido un trabajo en una revista de moda, que duró solo 6 meses porque llegaba tarde constantemente. El colmo llegó cuando decidí casarme con Miguel, mi novio de la universidad. Era un hombre maravilloso, también ingeniero, trabajador y que me amaba genuinamente. Pero para mis padres, no era suficientemente bueno porque no venía de una familia adinerada. Cuando Daniela anunció que se casaría con Sebastián, un playboy sin trabajo fijo pero con apellido prestigioso, organizaron una boda de ensueño que costó más de $50,000. Mi boda fue una ceremonia íntima que Miguel y yo pagamos nosotros mismos. Mis padres asistieron, pero mamá se pasó toda la ceremonia comentando lo sencilla que era comparada con la verdadera celebración que habían organizado para Daniela. Después de casarme, decidí distanciarme de mi familia. Las visitas se volvieron esporádicas, y cuando iba, siempre terminaba sintiéndome invisible y menospreciada. Miguel me apoyó completamente en esta decisión porque había sido testigo del trato diferencial durante años. La llamada que cambió todo llegó un martes lluvioso de noviembre. Papá había sufrido un accidente automovilístico y había muerto instantáneamente. El dolor fue real y profundo, a pesar de toda la historia de favoritismo. Después de todo, era mi padre, y en el fondo siempre había esperado que algún día me viera realmente. El funeral fue otro espectáculo centrado en Daniela. Ella lloraba dramáticamente frente a todos los asistentes, recibiendo condolencias y abrazos,
mientras yo me quedaba en segundo plano sosteniendo a mamá, quien parecía más preocupada por consolar a su bebé que por procesar su propio duelo. Una semana después del funeral, mamá nos citó en la oficina del abogado familiar para la lectura del testamento. Yo ya esperaba lo peor, pero nada me preparó para la humillación que estaba por venir. Según la voluntad de su padre, comenzó el abogado, Daniela hereda la casa familiar, las 2 propiedades de alquiler, el 80% de las cuentas de ahorro, y la totalidad de las inversiones en bolsa. Camila recibe el 20% restante de los ahorros y algunos objetos personales sin valor monetario significativo. Daniela fingió sorpresa, pero era obvio que ya conocía el contenido del testamento. Mamá me miró con una expresión que pretendía ser comprensiva pero que era pura condescendencia. Tu padre decidió esto porque Daniela siempre ha sido más responsable con el dinero, me explicó. Tú ya tienes tu carrera y tu estabilidad. Daniela necesita más apoyo. Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió incluso a mí. Entiendo perfectamente, les dije con una sonrisa. Gracias por ser tan clara sobre lo que realmente piensan de mí. Ha sido muy educativo. Salí de esa oficina sintiéndome liberada por primera vez en mi vida adulta. Pero 3 días después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era del señor Hernández, el contador personal que papá había tenido durante décadas, alguien que había manejado sus finanzas mucho antes de que el abogado familiar se involucrara. Camila, me dijo con voz seria, necesito verte urgentemente. Tu padre me pidió que te contactara después de su muerte. Hay cosas que tu madre y hermana desconocen, y según las instrucciones de tu padre, solo tú debes saber de esto. Nos reunimos esa misma tarde en su oficina. El señor Hernández me entregó una carpeta gruesa y una carta sellada con mi nombre en la caligrafía de papá. Tu padre ha estado depositando dinero en una cuenta a tu nombre desde que tenías 18 años, me explicó. Cada mes, sin falta, separaba una parte de sus ingresos para ti. Nunca se lo dijo a tu madre porque sabía que encontraría una excusa para gastarlo en Daniela. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Los estados de cuenta mostraban depósitos mensuales constantes durante 10 años. La cantidad total me dejó sin aliento, $250,000, más los intereses acumulados. Pero la carta de papá fue lo que realmente me rompió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que probablemente tu madre te ha hecho sentir como la hija menos querida una vez más. Quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti, de tu inteligencia, de tu independencia, de tu fortaleza. Te convertiste en una mujer extraordinaria sin necesidad de que te lo diéramos todo en bandeja de plata, como hicimos con Daniela. Este dinero es mi manera de pedirte perdón por no haber tenido el valor de defender tu valor mientras estaba vivo. Úsalo para construir la vida que mereces, lejos de quienes no saben apreciarte. Las lágrimas corrían por mi cara mientras terminaba de leer. Papá sí me había visto. Sí había valorado mi esfuerzo y mi carácter. Solo que había sido demasiado cobarde para enfrentar a mamá y defender el trato equitativo. El señor Hernández me explicó que había más. Papá también había creado un fondo de inversión a mi nombre que había estado creciendo durante años, y me había nombrado beneficiaria de su seguro de vida personal, separado de la póliza familiar que había dejado a mamá y Daniela. En total, mi herencia real sumaba casi $500,000, mucho más de lo que Daniela había recibido oficialmente. Pero lo más valioso no era el dinero, sino saber que papá me había visto, me había valorado, y había encontrado su manera de decírmelo. Con este dinero, Miguel y yo pudimos comprar una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad, mucho más lujosa que la casa familiar donde habían crecido Daniela y yo. También invertí en mi propia firma de ingeniería, algo que siempre había soñado pero que parecía inalcanzable. Mientras tanto, Daniela estaba teniendo problemas financieros serios. Su marido Sebastián había resultado ser tan irresponsable como yo había predicho, y habían gastado gran parte de su herencia en lujos innecesarios. Las propiedades de alquiler tenían problemas estructurales que requerían inversiones costosas, y Daniela no tenía idea de cómo manejarlas. 6 meses después del funeral, Daniela me llamó llorando, pidiendo que la ayudara con las propiedades. ¿Tú entiendes de construcción?, me suplicó. No sé qué hacer, y mamá dice que tú deberías ayudarme porque somos hermanas.
Por primera vez en mi vida, le dije no a mi familia. Daniela, le respondí con calma, durante años ustedes dejaron claro que yo era la hija menos importante, la que no merecía el mismo trato, la que tenía que arreglársela sola. Ahora es tu turno de aprender lo que se siente ser independiente. Mamá me llamó furiosa, acusándome de ser cruel y vengativa con mi hermana. Daniela te necesita, me gritó por teléfono. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Le expliqué calmadamente que durante 24 años yo las había necesitado a ustedes, pero que siempre me dijeron que me las arreglara sola. Solo estoy siguiendo el ejemplo que ustedes me enseñaron, le dije antes de colgar. Un año después, Daniela había perdido las 2 propiedades de alquiler por no poder mantenerlas. Su matrimonio con Sebastián se había acabado cuando él la dejó por una mujer más joven con más dinero. Había tenido que mudarse de regreso con mamá y trabajar por primera vez en su vida en un trabajo de oficina mal pagado. Mientras tanto, mi firma de ingeniería estaba prosperando. Había contratado 5 empleados y estaba manejando proyectos millonarios. Miguel y yo habíamos renovado completamente nuestra casa y estábamos planeando nuestro primer hijo. La ironía final llegó cuando mamá me llamó para pedirme dinero prestado. Daniela había agotado todos los ahorros familiares intentando salvar las propiedades, y ahora necesitaban ayuda para pagar las deudas acumuladas. Camila, me dijo con voz quebrada, sé que no hemos sido las mejores contigo, pero somos familia. No puedes dejarnos en esta situación. Por primera vez en mi vida, escuché algo parecido a una disculpa en su voz, aunque todavía envuelta en manipulación. Mi respuesta fue clara y firme: mamá, durante toda mi vida me enseñaron que yo tenía que ser independiente mientras que Daniela merecía todo el apoyo. Ahora que finalmente han logrado que sea completamente independiente, no pueden pedirme que cambie las reglas del juego porque ya no les convienen. Hoy, 3 años después de la muerte de papá, vivo una vida que él habría estado orgulloso de ver. Tengo un matrimonio sólido, una empresa próspera, y una casa hermosa. Más importante aún, tengo la tranquilidad de saber que todo lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo y talento. Daniela sigue viviendo con mamá, trabajando en empleos que no le gustan, y finalmente entendiendo lo que se siente tener que luchar por lo que quieres. Mamá ha intentado contactarme varias veces, pero yo he decidido que mi energía está mejor invertida en las personas que realmente me valoran. La lección más valiosa de toda esta experiencia es que a veces el rechazo de tu familia te obliga a desarrollar una fortaleza que nunca habrías descubierto de otra manera. El favoritismo de mis padres hacia Daniela me convirtió en una mujer independiente, trabajadora y resiliente. Su aparente castigo se convirtió en mi mayor ventaja. Y lo más satisfactorio de todo es saber que papá, a su manera imperfecta, sí me vio y sí me valoró. Su herencia secreta no era solo dinero, era su reconocimiento de que yo era la hija que realmente había heredado su ética de trabajo y su fortaleza de carácter. Porque al final, el verdadero éxito no viene de ser la favorita, sino de convertir la adversidad en tu mayor fortaleza. Y eso es algo que Daniela, con todos sus privilegios, nunca logró aprender.